Queridos hermanos, la Navidad se acerca. Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Próximo domingo será la solemnidad de la Natividad del Señor. En el Evangelio de este domingo y en toda la liturgia de este domingo, la atención se centra en María. La oración colecta que hemos rezado, la primera oración de la misa de este domingo, es la oración del Ángelus, que repetimos tantísimas veces. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Y en el ciclo A, que es el que estamos viviendo, las lecturas correspondientes se centran hoy en San José, el anuncio que el ángel le hizo a José del nacimiento del Hijo de Dios. Ya el ángel había venido para anunciárselo a María. Pues hoy en la versión de San Mateo viene el anuncio del nacimiento de Jesús a José. Termina el Evangelio diciendo: José hizo lo que el ángel le había anunciado. José vivió esa incertidumbre que vivimos todos los humanos en el camino de la fe. ¿Será de Dios? No. ¿Qué tendré que hacer? José vivió esta experiencia de la incertidumbre, pero al mismo tiempo en esa situación obedece a la voluntad de Dios cuando se manifiesta claramente a través del ángel, y así concluye el relato. José hizo lo que el ángel le mandó. ¿Cuáles eran las circunstancias? Lo son de todos conocidas, pero conviene repetirlas porque estamos en las vísperas de la Navidad. Pues que el ángel había venido a anunciarle a María que iba a ser la madre de Dios, y pidió su consentimiento. Y María dijo: hágase en mí según tu palabra. Después de un diálogo en la fe con el ángel: ¿cómo será esto? No conozco a varón. Y el ángel la cerciora y le da señales: ahí tienes a tu pariente Isabel, etc. El Evangelio de San Lucas nos relata esta anunciación del ángel a María, la que recordamos en el Ángelus cuando rezamos esa oración devocional a la Virgen. Pero el Evangelio de San Mateo, que acabamos de escuchar, nos hace la versión desde la perspectiva de San José. Estaban prometidos en matrimonio, pero no habían comenzado a vivir juntos, además de que, por las palabras de María, tenían el propósito de vivir en la virginidad. Pero no habían convivido ni siquiera. Y José percibió que María estaba embarazada, lo cual es visible externamente. Cuando José percibió que María esperaba un hijo, su María, aquella con la que él se había prometido en matrimonio, José no pensó mal de María. La conocía muy bien. Estaba encantado con ella. Ninguna mujer del mundo ha sido tan querida por su esposo como José, que la conocía y sabía de qué capacidad y cualidad estaban adornadas la que iba a ser su esposa, María. ¿Y qué hace José?
con amor y por amor a su esposa, o a la que va a ser su esposa, decidió retirarse. Percibió el misterio de Dios. Se dio cuenta, aquí Dios ha intervenido y él quiere retirarse en actitud de humildad, de silencio y de cariño hacia su esposa María. Decidió repudiarla en privado. Según la ley de Moisés, esto podía hacerse. Si el marido, por las razones que fueran, pues no quería a esta mujer, podía hacerlo o presentando el libelo de repudio públicamente ante la autoridad, o hacerlo privadamente. José decidió repudiarla en privado, que nadie se entere, pero que ella quede libre. Y cuando estaba en estas dudas y vacilaciones, ¿qué hago? ¿Qué no hago? José es para todos nosotros modelo de fe, porque ha pasado también por esa experiencia de la incertidumbre, de la duda, de la perplejidad. Un ángel viene y le dice: José, no tengas reparo en recibir a María en tu casa. Más aún, apresúrate a hacerlo, porque la criatura que hay en su vientre viene del Espíritu Santo. Pero tú tienes que ser padre en todos los sentidos, quitando el biológico, porque este niño necesita un padre, esta mujer necesita un marido. Tú le pondrás por nombre Jesús, que no solo es como ahora que jugamos a los nombres. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cuál no le ponemos? ¿El que más me guste o el que va a suerte? No, imponer el nombre correspondía al padre desde el punto de vista legal, y era un acto de propiedad. Si tú le pones por nombre Jesús, es que eres su padre. Tendrás que decir que tienes un hijo, tendrás que darlo de alta en el censo que se estaba haciendo entonces en la casa de David, y le pondrás por nombre Jesús con vuestros apellidos o como fuera costumbre entonces. Y José recibió a María en su casa, sabiendo él quién era María, sabiendo lo que había sucedido. El ángel se lo anuncia, y poniendo su vida entera al servicio de este misterio, el que vamos a celebrar dentro de pocos días, el misterio del nacimiento, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios que viene para salvarnos. Comentan los autores que de no haber querido José intervenir, cosa impensable porque las cosas han sido como han sido, María hubiera sido probablemente lapidada, porque una mujer que espera un hijo fuera del matrimonio es condenada a muerte. Por tanto, Dios preparó las cosas de manera que en el vientre de María brotara, sin concurso de varón, virginalmente, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero no basta con eso. Ahora necesitamos a alguien que acoja en su casa, que dé cobertura, protección, apoyo a ese misterio que había comenzado a realizarse en el vientre virginal de María. Y esta es la tarea de José, una tarea fundamental. A veces nos fijamos más de si eso no es padre biológico. No lo es, está claro en el Evangelio y en otras páginas evangélicas. José no ha engendrado biológicamente a Jesús, porque Jesús viene del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Pero a José se le pide toda su colaboración. Y José hizo lo que el ángel le mandó. Recibió en su casa a María, y subraya
el relato evangélico, y sin que convivieran juntos como marido y mujer, lo que entendemos la relación esponsal, sexual, etc., ella dio a luz al hijo que había engendrado, y José le dio de alta, diríamos, en el registro con el nombre de Jesús y con los apellidos correspondientes. De esta manera fue este gran misterio que vamos a celebrar en la Navidad. El centro es Jesucristo, que es Dios y que se hace hombre, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Pero este Hijo de Dios que se hace hombre ha necesitado una familia para aterrizar en la historia de la humanidad. Y por eso se le pide a María su consentimiento, que ella da generosa, voluntariamente, con un sí mayúsculo para toda su vida. Sí, quiero, hágase en mí la palabra de Dios, que fue concebida por la fe en su mente y fue concebida virginalmente en su vientre, en frase de San Agustín. Y cuando ya esto ha comenzado a brotar y va siguiendo su curso natural, según la tradición, el niño estuvo en el vientre de su madre 9 meses, como hemos estado todos los humanos, normalmente. Pues se busca a José en un momento apropiado para que José dé cobertura, seguridad, protección, apoyo a aquella mujer que se encuentra sola y se encuentra con este misterio en sus manos, y que encuentra en José un apoyo esponsal, verdaderamente esponsal. Sí, esposo no solo es aquel con quien la mujer se acuesta, esposo es aquel que la mujer casada o en la que encuentra su apoyo, su ayuda, su consejo, su protección. Se ve muy claramente cómo esta familia de Nazaret, ellos dos como esposos, se comprenden, se apoyan, se ayudan. Por eso el papel de José es fundamental. Sin el papel de José no hubiera sido viable el misterio de la Navidad. O sea, José no tiene un papel de secundón, de adorno. Está allí puesto como, bueno, pues para que no esté sola María. No, no. José tiene una participación de todo su ser, porque él hizo con la misma actitud lo que María había dicho. Le pide Dios: José, ¿quieres colaborar con toda tu vida en el misterio de la redención? Acogiendo en tu casa a María y al niño que trae en su vientre. Sí, quiero. Esta respuesta no aparece. Aparece el gesto con el cual termina el Evangelio. Cuando se despertó José, hizo lo que el ángel le mandó, lo que el ángel le anunció, y recibió a María, y ésta dio a luz a su hijo. Por eso, cuando en algunas explicaciones, a veces, uno escucha que María no es virgen, que ha concebido por la unión sexual con José, ¿pero qué dices? ¿Pero dónde te has sacado esa fábula? ¿Pero qué invento es ese? Si tú te inventas una religión a tu medida, es cosa tuya. Pero la fe de la Iglesia nos viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va a misa. No tu palabra, no tus ideas o tus elucubraciones mentales. Y el Evangelio que acaba de leerse en la misa nos dice: el origen de Jesús fue de esta manera. 2 puntos. Y no lo voy a repetir porque lo hemos escuchado y lo he explicado. Este niño es Dios y su madre es virgen. Son 2 aspectos de la misma realidad. Es que cuesta mucho trabajo aceptar que esta mujer sea madre siendo virgen.
y cuesta menos trabajo aceptar que este niño, siendo de carne y hueso, sea Dios, su persona divina, la segunda persona del Verbo. En el tema de la fe no es que cueste trabajo o no, es si Dios te lo hace entender por dentro o no, es si en humildad acoges la palabra de Dios o no, porque la fe no es un cálculo matemático, ni es una elaboración racional de aquello que a nosotros los humanos se nos pueda ocurrir. La fe viene dada, es el anuncio, es la palabra de Dios en este y en tantos otros textos, porque hemos visto en la primera lectura, hemos escuchado cómo ya en el libro del Emmanuel de Isaías se anuncia que una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Probablemente el profeta no entendería todo lo que estaba profetizando, pero se cumple aquello del profeta en el relato evangélico o en otros relatos evangélicos de María virgen concibiendo virginalmente y dando a luz a su hijo y permaneciendo virgen para siempre. Es la Virgen. Y esto no es un apelativo que nosotros nos hemos inventado, es que viene de la palabra de Dios. Y si uno no acepta la palabra de Dios en un punto que es central, que es nuclear, que es fundamental, bueno, pues es que él tiene una fe a su medida, a su gusto y a su antojo. Pero la fe es lo que Dios nos ha revelado, lo que la Iglesia nos enseña. En este cuarto domingo de Adviento, esta es una enseñanza central. Esperamos un nacimiento, pero es un nacimiento asombroso. La liturgia de estos días lo está recordando y lo subraya. ¡Qué asombro! Ahí están las antífonas de la «Oh», para transmitirnos a todos el asombro, el estupor, la admiración. Porque el nacimiento de este niño no es un nacimiento cualquiera. Ni el nacimiento es un nacimiento cualquiera, ni el que nace es un niño cualquiera, ni su madre es una madre cualquiera. Aquí hay todo una revelación del misterio de Dios para nosotros. ¿Cuáles son las actitudes con las que nosotros hemos de acercarnos como José, como María? Pues en actitud también de adoración, de obediencia de la fe, en actitud de asombro, de estupor, de contemplación, de silencio. Procuremos en el tiempo de Navidad encontrar ratos de silencio. Hay tanto ruido, hay tantas luces aparentes que no iluminan, hay tantas cosas, hay muchas cosas muy positivas en torno a la Navidad, no faltaba más. Pero hay otras que nos pueden distraer. Preparemos durante esta semana el nacimiento de Jesús en nuestro propio corazón. Quizá hayamos instalado ya el Belén en casa, y si es acompañados por los niños, los hijos, los nietos, o quienes los niños son los que más disfrutan, porque ellos no tienen ningún prejuicio en la cabeza y les parece lo más normal del mundo, pues que este niño sea Dios y que su madre sea la Virgen y que San José haga las veces de padre. Es verdad que los niños están esperando los magos que vienen de lejos. Bien, eso hay que añadirlo. Pero el Belén en casa será un instrumento para ayudarnos a todos a preparar el corazón a la venida del Señor. Es tan admirable este misterio, es tan grandioso que Dios se haya abajado y se haya abajado tanto hasta hacerse uno de nosotros. ¿Y de qué manera? En la humildad, en la pobreza, en el despojamiento
incluso en el rechazo. No había sitio para ellos en la posada. Es tan asombroso que Dios entre en el mundo como de puntillas para no molestarnos y que actúe siempre así. Dios actúa siempre delicadísimamente en nuestra vida. Si nosotros le abrimos el corazón, encontraremos la alegría que la Navidad trae consigo. Pidámosle, por tanto, a San José, que hoy aparece en el Evangelio. Ven, Señor, ven a salvarnos, hemos dicho en el Salmo responsorial. Pues que San José y María Santísima nos ayuden a preparar nuestro corazón para que cuando venga nos encuentre en vela, en oración, en disponibilidad de compartir solidariamente lo que tenemos con nuestros hermanos. Que así sea.